Junta Local Fallera i oncompres.com. Troba cupons, descomptes i servicis al costat de casa. T'ofereixen Camí d'un somni. Hola, soy María de los Desamparados Zamorano Castillo, aunque todo el mundo me conoce por Mados. Tengo 28 años, pertenezco a la falla Plaza San Roque, Gómez Ferrer y Voltás. Soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente estoy estudiando un máster para profesorado. El meu nom és Imma García Barat, tinc 25 anys, soc de la Comissió Ramon y Cajal i treballo a la meva empresa familiar, que és una joieria. Hola, soc Patricia Cañadas Cerrillo, tinc 20 anys, estudie segon de grau superior d'Administració i Finances i vinc de la falla Saragossa, Parc Central. Hola, em diuen María Ángeles Méndez Romero, tinc 25 anys, actualment treballo al negoci familiar de meus pares i pertenec a la comissió de la falla Poblenou. Soc Maria Amparo Casamayor Villa, tinc 23 anys, soc peluquera i soc de la falla Escultor Vicent Pallardo, Parc Central. Soy desde los 9, porque mis amigas de clase eran de la falla y por eso decidí apuntarme a fallera y apuntarme a esa falla en concreto. Des de que vas néixer. Soc fallera des de que tinc un any. Me va apuntar ma mare perquè a ella també li agrada molt la festa fallera. Toda la vida, desde que nací. Desde que nací estuve 2 años o 3 en San Valeriano y de ahí tanto yo como mi hermana nos fuimos a Antonio Pardo. Desde que nací, 22 anys. Soc fallera des dels 5 anys de la falla Sants Patrons i després em vaig borrar i m'apunti a la falla a part de Treno. Coneguia gent que s'havia apuntat a aquesta falla, érem un grup d'amics i vaig decidir apuntar-me. Desde que tenía 2 o 3 años. Porto 7 anys a la falla Ramon y Cajal. Al no tindre molts familiars fallers, mai m'he decidit apuntar-me a ninguna falla. I doncs mira, la casualitat de la vida és que me vaig enamorar d'un xic molt faller, d'una família molt fallera, i així estic. Soc fallera des de més o menys 6 anys i mig. Duc 22 anys de fallera, m'apuntaren en un anyet. En mi casa, bueno, somos 5, mis padres y tengo 2 hermanas, somos los 5 falleros. Y bueno, en realidad nadie de mi casa ha sido fallera mayor y presidente, pero he sido yo la primera, pero muy bien, la verdad es que todos me han apoyado mucho, se han involucrado mucho y... Ma mare va ser fallera major en l'any 75 i en el 76 crec va formar part de la Cort d'Honor. La meva germana fou fallera major infantil en l'any 2000 i jo estic en la Cort Infantil en el 99. Vaig ser fallera major infantil en l'any 98, després no me vaig poder presentar a la cort perquè ja era massa major i este any he sigut fallera major i sí que tinc l'oportunitat de presentar-me. Yo he sido fallera infantil, he pertenecido a la corte del 96, mi madre ha sido 2 años fallera mayor y ha pertenecido a la corte del 2007, mi padre ha sido presidente y mi hermano este año ha sido conmigo presidente infantil. En mi familia falleros somos mi madre, mi hermana, mi sobrina y yo. Mi hermana fue fallera mayor en el 2009 y luego en el 2010 estuvo en la corte. Toda la familia de mi madre es fallera, son todos de Santos Patronos. Mi madre fue fallera mayor, fue de la Corte de Honor de Torrente también, mi prima fue el año pasado fallera mayor también. Ma mare era fallera de Xove i ara en l'actualitat és la meva cosina, les meues cosines, també són els meus tios. Parte de mi familia fue fundadora de la falla y por lo menos desde que nací yo, mi hermano, mis primos, mis tíos, todos hemos pertenecido a la falla desde que nacimos. Tinc cosins fallers, encara que no siguin de la meva comissió, són d'altres comissions, el meu home és faller i tota la família del meu home. Els meus pares són fallers perquè jo me vaig apuntar a la falla i jo era molt més xicoteta i s'apuntaren per mi. En la meva família només tinc una cosina que també és fallera. Som les 2 i ella és d'una altra comissió. Mi padre sí que ha tenido cargos en junta directiva y bueno, yo he sido tesorera, contadora y he estado en femenina.
vicedelegada d'infantils. Vaig ser vicepresidenta quinta, també vaig ser encarregada d'activitats diverses, però aquest any el meu president vol que no tinga un càrrec tan important i ara mateix estic de vocal. Actualmente no, sí que he sido vicesecretaria, he llevado la secretaria de actas, delegada de infantiles y vicedelegada de infantiles. No he tenido ningún cargo, intento ayudar en todo lo que puedo o me dejan, pero nunca. Sempre estic sempre ajudant. Càrrec no, perquè com estic estudiant, és un jaleo, fent pràctiques, tal i qual, pues sempre ajude. He sido subdelegada de infantiles. No tinc cap càrrec a la Junta, però sí que estic en el grup de jornada de carrer. He ajudat en molts càrrecs, com teatre, pleibas, etc. I he estat de delegada d'activitats diverses. Este any m'ha tocat ser delegada de teatre. A veure si fem un bon teatre. De todos los actos intento sacarle el máximo provecho, pero si me tuviera que quedar con un acto, la ofrenda. La presentació i la cabalgata. La presentació, i suposo que més encara des que he sigut fallera major. I l'ofrena a la Verge també és un dels que més m'agrada. Este año indudablemente me quedaría con la presentación y la ofrenda. La crida, la ofrenda y la presentación. El acto que más me gusta de la Semana Fallera es la ofrenda y después me gusta mucho la presentación también y la fiesta de la Virgen de mi Falla. La presentació, sobretot enguany, perquè va ser un moment molt emocionant, i també l'ofrena. Antes de lo que es la Semana Fallera me gustaba mucho la presentación y también me gustaba mucho la ofrenda. La presentació, la ofrena, les cabalgades. La veritat és que no sabria dir un acte. Jo intento treure la cosa a cada acte, intento que cada acte sigui un poquet especial. Per a mi el més emotiu i el que més m'agrada és l'ofrena. Comisión es bastante, hay mucha gente joven y nada, tenemos apoyo de los mayores, pero generalmente la estamos llevando gente joven. Pues és que és una comissió que són tots uno, són quasi tots joves. Jo, per exemple, hi ha grupes, com en tots els puestos, cada un té el seu grup d'amics, però tots són un grup. És la més antiga de Torrent. A banda, és una comissió prou familiar i crec que ara puc dir que estem en una època de canvis i de millora. Somos unos 250 falleros aproximadamente, muy familiares, nos conocemos todos, intentamos participar en todos los actos posibles, tanto a nivel gastronómico como también en pleibas, concursos de teatro, hechos florales. Este año, bueno, ya llevamos 3 años participando en la cabalgata, en el concurso de carrozas y por el apogeo de la gente y la participación, pues la verdad llevamos 3 años ya con el tercer premio de cabalgata. También este año hemos hecho el 35 aniversario del concurso del Can de la Astoreta y organizamos también la galocha, el fútbol infantil y el adorno de calles. Destacaría la Hermanor que tienen, tanto entre ellos como con algunas comisiones. La gente joven es ahora cuando empieza a involucrarse más, a la hora a lo mejor de preparar presentaciones o la Cruz de Mayo, pero bueno, siempre luego son los mayores los que dan el visto bueno. Es muy festera, me gusta mucho porque es muy divertida, yo me lo paso muy bien y luego es muy de tradiciones también, tienen la fiesta de la Virgen de siempre. Som una falla xicoteta, no són molts, però la veritat és que se porten molt bé, som així hem fet un grup d'amics joves, però després en els majors també es portem molt bé. I fem moltes activitats, les fem xocs als xiquets, sempre para que participen. Me siento muy orgullosa de mi comisión, ¿no? Porque siempre pues, estamos muy unidos para hacer cualquier cosa y no sé, nos gusta mucho la fiesta también. Som una comissió molt treballadora, competitiva i que aposta molt per les tradicions i la cultura en el món faller. Una falla xicoteta, no hi ha molta gent, molt familiar, de família i molt treballadora. És nova i la veritat és que som tots com una gran família.
es un poco la culminación de, pues, he tenido un reinado muy bueno en mi falla, como te comentaba, mi familia me ha apoyado muchísimo, mi comisión también, y bueno, en realidad he disfrutado mucho con mis compañeras y me apetecía continuar, aparte es una responsabilidad y un privilegio poder representar a Torrent como fallera mayor. Perquè és una il·lusió que tinc des que soc xiconina, ja em vaig quedar en les ganes quan va ser de la cort infantil i és la meva il·lusió. Pense que tindria que ser tota la il·lusió de tota fallera, és el més alt que pots aspirar. Perquè el meu regnat com a fallera major de la meva falla, la veritat és que ha sigut meravellós, he tingut experiències molt bones i crec que és una manera de no despertar encara del somni. És com que encara no tinc prou i vull aprofitar més. Realmente no lo tenía claro, porque como ya he dicho me estoy preparando un máster, pero la verdad mi madre y mi novio pues me animaron mucho y ya que mi madre había pasado la experiencia, pues yo como no, tenía que estar ahí. Estaba un poquito indecisa, pero mi familia, sobre todo mi hermana, fue la primera y la que más apoyo me ha dado. Bueno, me conformo con estar en la corte, la verdad, y lo he hecho porque durante todo el año he tenido muy buen trato con mis compañeras, me lo he pasado muy bien. Espero volver a pasármelo igual de bien o mejor durante el año que viene. Sobre todo por el buen ambiente con mis compañeras y por vivir las fallas desde otra perspectiva. Quiero vivir fuera de la comissió. Després de ser fallera major de la meva falla, m'ho he passat molt bé, he sentit que emocions i entonces quan va passar en un principi no em volia presentar, però després quan passaven les falles m'entrava la il·lusió i les ganes y perseguir la tradición de Torrent, entonces vas a decidir presentarme. Desde pequeñita no llegué a ser fallera mayor infantil, entonces cuando ya he sido fallera mayor ha sido pues como un sueño y llegar a ser fallera mayor de Torrente ya es pues lo máximo, ser la máxima representante de las fiestas. Perquè a banda que m'agraden molt les falles, pense que és a lo màxim que pot arribar una fallera. He decidit presentar-me perquè vinc de la meva falla, que he sigut fallera major. He vist que ha sigut un any meravellós, inolvidable. He tingut la sort de veure molt de prop de gent de la cort, a la fallera major, i la veritat és que ha sigut un gran exemple a seguir. Fue un pensat i fet i, vamos, tampoc esperava jo estar dins. Ha sigut una sorpresa des del primer moment saber que anava a poder, per lo menos, optar a ser-ho. Te diría que por las dos partes, porque mi familia me está apoyando un montón y la verdad es que están muy contentos, pero vamos, que yo creo que quien más ilusión tiene, pues creo que soy yo. Jo, i la meva família també. Més que la meva família, crec que estem disputant-se el primer lloc d'il·lusió entre ma mare i jo. Todos en general. Sin su apoyo no se vería realizado. Mi familia. Pues por igual, creo yo más o menos. Sobretot jo, perquè, claro, soc la que em vaig a presentar, però la meva família també està molt contenta i sé que em van apoyar en tot moment y que también están pues, muy ilusionados. Yo creo que mis padres tienen más ilusión que yo, creo yo. Me parece que sí. Primordialment jo, encara que meus pares i tota la meva família i el meu home pues, el volen tan contenta i ells també estan molt contents, o sigui que tinc un recolzament molt gran també per aquesta banda. La veritat és que per igual. Jo tinc molta il·lusió i meus pares m'ajuden al màxim. Jo crec que jo. Tiene que tener cercanía, tiene que tener don de gentes, tiene que ser simpática, pero sobre todo, ya que se debe al pueblo, pues tener cercanía, sobre todo eso. Tiene que ser simpática, tiene que ser buena persona, per a mi és lo principal, i per a mi una fallera major de Torrent té que saber unir a la seva cort. Té que tindre molta diplomàcia, una gran personalitat y sobre todo también amor por la festa. Principalmente creo que tiene que tener cultura a nivel de fallas y cultura a nivel de Torrente, ya que va a representar en los pueblos de la comarca, va a representar a todos los torrentinos. También que haga mucha unión de grupo, que eso principalmente para la corte es un punto positivo. Y luego, sobre todo, educación y saber estar.
Pues sobre todo creo que debe ser una persona bastante sencilla, que tenga, bueno, amor por la fiesta, obviamente, y que no se haga destacar de las demás, que tengan claro quién es, pero luego hacia nosotras que se aúna más. Creo que tiene que saber estar en cada acto, elegancia, simpatía, ser extrovertida. Simpatía, elegància, saber estar i que sobretot visca les falles en sa casa i que siga fallera perquè li agrade. Debe ser en primer lugar responsable porque estás representando a todas las comisiones. También se tiene que ser respetuosa hacia los demás y tiene que tener un saber estar, es muy importante. Saber estar y elegancia pensé que van lligades de la mà, donde gent, simpatia, comunicativa y amor per la festa, sobretot. Tendría que ser una persona muy simpática, cercana a la gent, extrovertida, en saber estar i molta il·lusió. Tendría que tindre molta il·lusió. Bona presència, saber estar y do de paraula. Pasármelo bien, disfrutar de una experiencia nueva y sobre todo quizá vivir las fallas desde otra perspectiva que no sea la de mi comisión. Pues espero que siga un any inolvidable, que m'ho passe millor encara si cal que l'any passat i això, que siga un any irrepetible i únic. El que espero d'este any és que siga un any molt positiu, que me doni l'oportunitat de viure les falles des d'un altre punt de mira que no he viscut encara i sobretot, com totes les experiències positives que he tingut fins ara, també de manera personal conèixer-me un poquet més a mi mateixa. Espero un año igual que pasado este año, incluso mejor si cabe, disfrutar junto con todas mis compañeras, aprovechar cada momento al máximo y sobre todo vivir la experiencia que seguro que será inolvidable. Pasármelo bien y sobre todo recordarlo como uno de los mejores años de mi vida. Disfrutarlo al máximo, que cuando pase el tiempo tener un buen recuerdo de cada acto y de la gente con lo que lo he compartido. Passar-me-ho molt bé, disfrutar, viure una nova experiència. Este año espero vivir nuevas experiencias y, bueno, amigas ya tengo y no sé, pues cumplir un sueño que ha sido siempre el ser por lo menos parte de la corte de la Fallera Mayor. Pues espero que siga un any meravellós. Jo crec que com a mínim desitjaria que m'ho passara igual de bé que enguany i sobretot m'agradaria que quan passi un any tornem a dir que cor més bonica del 2012 i que se sentisquen orgullosos de totes nosaltres. Jo espero un any molt divertit, amb moltes vivències úniques i que quan tot acabe haver estat a l'altura i emportar-me un bonic record. Passar-me molt bé amb les meves companyes i emocionar-me com el primer dia i disfrutar-ho.